Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Es que la oración fue genial porque me sentí en paz, porque me sentí en conexión con todo, porque me perdí en Dios. O sea, fuera de la religión también existen estados alterados de conciencia o experiencias cumbre. Son fenómenos que se pueden explicar aún con personas que no tienen fe. De un fenómeno sobrenatural, debe ser inexplicable por causas naturales. De nuevo, no confundamos lo que es salud espiritual o el don del espíritu con lo que puede ser incluso una enfermedad emocional, como el afán de protagonismo. Las sensaciones, las emociones, todo eso tiene un lugar, pero no es algo absoluto, ni el único criterio para calificar que alguien está en comunión con Dios. Algunos autores, me acuerdo yo, incluso de un libro que comentamos la vez pasada, el libro de la imitación de Cristo. ¿Te acuerdas? Que es un libro ya clásico de una época y muy de su estilo, de su época. Pero dice cómo el hombre joven parece muy santo porque es fervoroso, porque se emociona con las cosas divinas. Pero el hombre viejo, el hombre maduro, no parece tan santo porque es más recatado, es más moderado en sus expresiones acerca de la fe. El hombre joven parece santo, pero no es santo. Y el hombre viejo no parece santo, pero sí lo es. Entonces no nos dejemos llevar solo por la apariencia, la flor de piel de lo que son las emociones y los sentimientos. Me faltan los estados ¿qué son los estados alterados de conciencia? Los estados alterados de conciencia son fenómenos psicológicamente explicables. Cuando tenemos, por ejemplo, oportunidad de practicar meditación, oración, empezamos a tener una situación mental diferente a nuestro estado normal de cómo estamos en el mundo, ¿sí? Porque cuando estamos, por ejemplo, en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, nuestras actitudes, nuestro comportamiento es, digamos, cotidiano. Estamos quizás enfocados en las cosas del momento. En la calle estamos un poquito a la defensiva, ¿no? Cuidándonos de posibles peligros, del automóvil, del perro que te muerde, etcétera, del ladrón que te quiere robar, no sé. Y cuando pasamos a un momento de paz, de silencio, de oración, de meditación, se da un estado alterado de conciencia. Esto es una disposición humana, es algo que nos pasa a los seres humanos, que nos dispone, obviamente, al encuentro con Dios. Estos eventos pueden suceder en la religión y también fuera de la religión, O sea, fuera de la religión también existen estados alterados de conciencia o experiencias cumbre. Justo en la mañana estaba escuchando con mis alumnos del seminario de Culiacán una experiencia o una conferencia al respecto. Como personas al subir una montaña o al estar arrojándose en un paracaídas, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo no haría, no me animo mucho. O que están en contacto, así como les decía, con la naturaleza. Tienen ese estado de comunión con el universo, consigo mismos, de una experiencia de paz, de encuentro, todo eso se llama un estado alterado de conciencia. También, por ejemplo, al estar escuchando una orquesta, una sinfonía, no lo sé, te transportas, te quedas en éxtasis, es un estado alterado de conciencia. En un estado de trance, un estado en el que te pierdes tú mismo, pero te encuentras a la vez, muy místico en este lenguaje, si tú quieres decirlo. Son fenómenos que se pueden explicar aún con personas que no tienen fe. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Para no confundir entre la fe y esas experiencias o esos estados alterados de conciencia que pueden incluso ser inducidos hasta por drogas. Es lo que le iba a preguntar, si estos estados alterados de conciencia se dan de manera natural o son inducidos. Bueno, de hecho, el ser inducido no significa solamente artificial. Déjame explicar. O sea, tú te pones, te predispones. Inducciones, se te puede inducir un estado alterado de conciencia sin usar drogas, Y un ejemplo es simplemente cuando hay una persona guiando la meditación, quizás en tu parroquia o en mi parroquia, que tomamos una guitarra, que ponemos a hacer algunas notas y acordes, cerramos los ojos, nos relajamos, escuchamos, nos dejamos llevar por la música, por la palabra de esa persona que está haciendo su oración en voz alta, y entramos a un estado alterado de conciencia, donde puedes experimentar paz,
puedes experimentar tranquilidad, sosiego, consuelo, o también puede darse la catarsis. La catarsis no es tanto quizás yo experimentarme ante algo, sino sacar lo que tengo dentro, sacar ese llanto guardado o esa risa contenida, o incluso a veces hasta el coraje añejo. Sacas esa emoción guardada, sacas esa carga que llevas dentro, esa es catarsis, fruto de un estado alterado de conciencia. Entonces, eso se puede inducir un estado alterado de conciencia. Algunos predicadores lo hacen. Algunos psiquiatras, por ejemplo, de la escuela ericksoniana, le llaman a esto hipnosis. Que luego hay muchos que van a decir, no, hipnosis es algo satánico, el diablo puede entrar en tu alma, pones la mente en blanco, es mucho peligro. Ojo, porque aquí estoy hablando de algo desde el ámbito clínico, desde el ámbito de la psiquiatría, se han estudiado esos estados alterados de conciencia. A lo que voy es esto: no confundamos un estado alterado de conciencia con una manifestación del espíritu. Aunque los seres humanos somos cuerpo, mente o alma y espíritu, obviamente si estamos en un estado alterado de conciencia, pues podemos estar en la mejor disposición de estar con la guardia abajo, estar no a la defensiva, estar atentos a la escucha de la palabra de Dios, a vernos con un sentido más crítico, a abrirnos al amor, a la compasión, a muchas otras cosas que ya son propiamente el Espíritu o ya son del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que pueden decir, yo no ocupo ir a la oración. A mí me basta simplemente mis técnicas de relajación y de respiración y listo, ya me siento en paz. El gran peligro, por ejemplo, de una práctica que es el yoga, uno de los grandes peligros es que te hace experimentar estados alterados de conciencia y a todo dar, y te sientes feliz y te sientes pleno, no te hace falta buscar a Dios. Ese es el peligro, que ya te quedas en un nivel, pero no avanzas más, no avanzas al encuentro con la cruz de Cristo resucitado, que da sentido a tus momentos también de sombra, de luz y de pecado, para resurgir, para reencontrarte contigo, para sacar fuerzas de Dios y afrontar la vida. O sea, te quedas nada más con esos estados alterados de conciencia. Para algunos cristianos, eso también puede ser la meta. Es que la oración fue genial porque me sentí en paz, porque me sentí en conexión con todo, porque me perdí en Dios. ¿Te perdiste en Dios o te perdiste en tu conciencia? Yo no lo sé, porque hasta que estemos en el cielo vamos a poder perdernos en Dios, así literalmente. La mística tiene mucho de eso. La mística explora los estados alterados de conciencia, pero acuérdate que el místico no pierde su diálogo con Dios, y es un diálogo, de nuevo lo repito, con la palabra. Yo creo que lo que más he repetido en este diálogo es esto: la palabra, hermanos. No podemos ir por libres. Dios, si quieres escucharlo, si quieres seguir su voluntad, escucha su palabra, no solo tus emociones. Y aparte, la verdad es muy bonito todo eso que menciona Padre, porque la relación con Dios siempre es descubrimiento, o sea, nunca se acaba. Y a pesar de que a veces, como dices, Dios nos llama de diferentes maneras y a veces podemos ir a estos encuentros. Yo hablo desde mi situación personal, por ejemplo, de que cada retiro que me tocó en la escuela lo disfrutaba y sentía esto que hice, de esta conexión y esto de que Dios me hablaba realmente, no porque en otros momentos, por ejemplo, que uno se siente más en silencio o que necesitas más oración, pues dejas de querer conocer a Dios, ¿no? Y la palabra, como dices, es muy importante. Uno piensa a veces que va a llegar, por ejemplo, a las clases de Biblia y que te van a decir, léela toda. O sea, no es así, pues es mucho descubrimiento, y mientras más vamos descubriendo, pues más queremos como afianzar esa relación, ¿no? Más queremos conocer y más queremos entender, y surgen otras preguntas y surgen más cuestionamientos a uno mismo. Entonces, me gustó mucho el domingo que decía en misa, que la misa no era el lugar para resolver las dudas. Entonces, a veces también yo creo como católicos puedo decir, pues tenemos dudas, queremos saber, queremos conocer o sentir esa paz, y queremos que nuestra fe crezca, pero pues no puede crecer sola. O sea, no puede ser ciega. Ya no puedo creer yo solamente porque me dicen, pues cree. Exacto, yo creo que aquí es bueno darnos la oportunidad, por ejemplo, de tener un retiro espiritual, de tener un encuentro con Dios. Puede ser de un día, de una mañana, de un fin de semana, no lo sé, de poder vivir un taller de oración y vida, u otras técnicas de oración cristiana, de meditación en Cristo.
de poder recibir una guía espiritual, de tener círculos de discernimiento, de poder distinguir entre lo que es un recuerdo, una imaginación, un deseo, un pensamiento y lo que realmente es la voz de Dios. Sin esquizofrenias, por favor, sin imaginaciones. Una cosa es que tú te imaginaste, otra cosa es que Dios te habló en oración, que obviamente puede suceder. Los santos han recibido locuciones divinas. ¿Qué es eso de locuciones divinas? Y puede ser algo muy normal, ¿sí? No hace falta que escuches una voz realmente. De repente te viene una idea que tú sabes que no te viene de ti mismo. O sea, es una idea, es una impresión en el alma, dicen los clásicos, los santos clásicos, que tú sabes que no se te ocurrió a ti, que no es un fruto de tu creatividad, que te extraña haber tenido esa idea y que está en conexión obviamente con tu oración y con lo que le estás pidiendo a Dios una respuesta en ese momento. Muchas veces sucede, sobre todo meditando la palabra de Dios, no solamente así como de la nada. Hasta el mismo santo San Agustín, que en ese libro clásico de búsqueda interior, que es las Confesiones, te dice que fue leyendo la Sagrada Escritura, meditando la Sagrada Escritura, que él encuentra lo que Dios le dice, pero no así como de la nada. Esta es una pregunta sobre lo que estábamos hablando. Los carismáticos llegan a caer en esta enfermedad del espíritu, que es el emocionalismo. Vamos a ver, yo te quise, gracias, no sé si quién fue quien hizo esta pregunta, pero muchas gracias por preguntar. Y quiero decirte que, como todas las enfermedades, no respetan movimientos, clases sociales, géneros o situaciones personales. Voy a hablar del emocionalismo, no de los que pueden ser del ámbito carismático, que es de efusión, que es de expresión, que es de espontaneidad. Puede haber emocionalismo en círculos tradicionalistas, que pues es todo lo contrario, digamos así, visualmente hablando o exteriormente hablando, de lo que son los carismáticos. Es que esa misa en latín. Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura.